Hola mis amigos, muy buen día, que Dios los bendiga a todos ustedes, que el Espíritu Santo venga a guiar a cada uno según su santa voluntad para que todos puedan alcanzar las bendiciones prometidas en su santa palabra. Bien, yo quería dirimir definitivamente aquella duda que muchas personas cargan consigo, que es con relación al Espíritu Santo. Muchas personas dicen, obispo, ¿cómo es que yo sé que tengo o no tengo el Espíritu Santo? Ayer nosotros hablamos que cuando la persona recibe el Espíritu Santo, ella quiere dar. Eso sucedió conmigo, yo puedo salir de testigo, el deseo de mis sueños, dejar mis sueños de lado y coloqué los sueños de Dios que Él había colocado dentro de mí. Entonces, uno quiere dar, quiere pasarle a otras personas aquello que Él nos ha dado. No importa la posición cual usted abrazó, usted es un médico, un profesional, en general, sea un trabajador, todos pueden dar lo que Dios les ha dado. Todos tienen esta condición, claro, aquellos que recibieron el Espíritu Santo. Ahora, cuando la persona no tiene el Espíritu Santo, ¿cómo yo sé? Ella no va a saber porque ella va a quedarse en duda porque el propio texto sagrado habla. El propio Espíritu Santo testifica con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Presta atención. Usted puede dejar aquí registrado Romanos 8:16. Dice así, el propio Espíritu, el Espíritu Santo, testifica. ¿Testificar qué quiere decir? Ser testigo, confirmar, firmar, asegurar. Asegurar, dar seguridad, convicción. Es el Espíritu Santo que confirma con nuestro espíritu, quiere decir con nuestro razonamiento, con nuestra inteligencia, con nuestra capacidad de razonamiento, de pensar. Entonces, Él confirma dentro de nosotros, en nuestra mente. Es obvio que cuando Él confirma en nuestra mente, el corazón agradece, el alma agradece, siente eso. Realmente tiene un resultado, porque cuando nosotros tratamos de la palabra testificar, ella tiene un extraordinario alcance para que todos podamos entender. Vea, cuando Dios habla sobre Israel, específicamente Jerusalén y Judá. Entonces yo pienso que era aquella época en cual Israel estaba, o mejor diciendo, Jerusalén, Judá, estaban siendo cargados para Babilonia, para ser esclavos de Babilonia. Entonces, en aquel tiempo, en aquellos días, dice el texto sagrado así, Isaías, el profeta dice así, el aspecto de su rostro testifica en contra de ellos. Vea solamente, el aspecto del rostro testificaba contra ellos, o sea, contra todo, contra el pueblo, aquel pueblo que estaba viviendo en el pecado. Y dice así, y publican, mire solamente, el aspecto de su rostro testifica en contra de ellos y publican sus pecados como Sodoma. Sodoma, la imagen de Sodoma era la imagen del pecado, la imagen de la corrupción, era la imagen de
todo lo que no servía, todo lo que no servía, y hasta Dios incluso hizo descender fuego sobre Sodoma y Gomorra. Entonces, la imagen, el aspecto del rostro de quien vive en el pecado es una imagen distorsionada, condena a la propia persona, aunque ella se maquille, aunque ella se coloque fantasías en su rostro de la mejor manera posible. Pero sus ojos siempre van a reflejar la imagen de lo que está dentro de sí. Si la persona está viviendo, por ejemplo, en el pecado, entonces sus ojos muestran la imagen del alma. Sus ojos son la ventana del alma, entonces sus ojos muestran la imagen de la falta de paz, la imagen del sufrimiento, la imagen del dolor. Cuando una persona está ahí sintiendo dolor, sintiendo un dolor, ella no tiene una imagen buena, ella tiene una imagen así, usted sabe, sufrida. ¿Por qué? Porque ella está sufriendo, ella está sintiendo dolor. Ahora, cuando la persona tiene el otro lado, cuando la persona tiene el Espíritu de Dios, ella obviamente trae la imagen de Dios. Y la imagen de Dios es la imagen de paz, es la imagen de alegría, es la imagen de vida, porque Dios está con ella. Entonces es público y notorio, la Biblia habla, dice así, enseña. Nosotros tenemos ahí en el texto sagrado, en Romanos, Pablo, el apóstol Pablo dice, el propio Espíritu testifica con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pero ahí el profeta Isaías dice, el aspecto de su rostro, hablando de Jerusalén y Judá, el aspecto de su rostro testifica en contra de ellos. Quiere decir, la imagen del rostro muestra que la persona no está bien. Mostraba que el pueblo de Jerusalén y de Judá estaba mal. Y dice aún más que este aspecto, esta imagen del pecado, publicaba sus pecados. Claro, la persona vive en el pecado y su pecado va, de una cierta manera, a traer la imagen del pecado, que son los frutos del dolor, como Sodoma. Y dice así, no os disimulan, o sea, engañan el aspecto, o sea, el aspecto del pecado que hay, el espíritu del pecado, no deja engañar, no nos deja eludirnos, no deja disimular, de ninguna manera. Ahí dice así, concluye, continuando con el texto de Isaías. Ay de su alma, porque hacen mal a sí mismos. Hacen mal a sí mismos. Déjeme leerle otra vez el texto un poco más. Déjeme beber un poco de agua, por favor. Entonces, dice así, el aspecto de su rostro está hablando del pueblo que estaba viviendo, que estaba insultando a Dios con sus pecados. El aspecto de su rostro testifica en contra de ellos. Y publican sus pecados como Sodoma, publican, muestran para otras personas, para el mundo, su imagen. No los disimula, no los engaña, no es capaz de engañar. Cuando la persona está mal espiritualmente, no hay cómo esconder este estado de terror, de pecado.
porque ella está mal, su alma está mal. Ahí dice así, ay de su alma, porque su alma sufre. Cuando la persona vive en el pecado, el alma sufre. Ella gime. En el momento del pecado, ella siente el sabor dulce, pero cuando llega al estómago, viene el amargo. Y que el amargo es como la hiel. Ay de su alma, porque hacen mal a sí mismos. Hacen mal a sí mismos. Entonces dice así, decida el justo, que decida el justo, en cuanto al justo va bien, porque come del fruto de sus obras del bien, come del fruto de sus obras la paz, porque cuando la persona está mal espiritualmente, está viviendo en el error, entonces ella recoge los frutos de esos errores. No tenga duda de eso. El profeta también dice allí, cuando Dios habla, los impíos no tienen paz. Los impíos no tienen paz. Y cuando los impíos no tienen paz, esto es público y notorio a través de la imagen que es reflejada en su rostro. Puede pintar el rostro de cualquier forma, puede colocar una máscara, pero sus ojos van a decir lo que está dentro de aquella alma, dentro de aquella persona. Es lo que dice aquí. Ay del impío, ay del impío. Quiere decir, si ven el bien para el justo, para el impío, él dice así, ay del impío, mal le irá, porque se le hará lo que sus manos hicieron. En otras palabras, recogerá de los frutos, o sea, del fruto de sus obras. Sacando todo, vamos a resumir todo lo que nosotros hemos hablado. Cuando la persona vive en el pecado, ella recoge el fruto del pecado. Y ese fruto es visto a través de su imagen. Ella refleja la imagen del pecado. El pecado condena a aquella criatura. Su mirada no necesita hablar, no. No necesita hablar nada, no necesita ni abrir la boca. Solo el mirar de ella le condena. Y no hay cómo esconder eso, no hay cómo disimular esa imagen. ¿Por qué? Porque la imagen del mal es la imagen del pecado. El pecado, mi amiga y mi amigo, es el cierre de toda la desgracia, de todo el ser humano, de todo el infierno que el hombre vive. Esa es la realidad. Pero cuando el ser humano oye la palabra de Dios y comienza a obedecer esa palabra, a colocarla en práctica, entonces el Espíritu Santo viene y convence del pecado. ¿Y qué es lo que ella hace? Una vez convencida, ella reconoce su pecado y confiesa, oh mi Dios, ten misericordia de mí, perdóname. El Espíritu Santo muestra a Jesús, le apunta a Jesús, que es quien salva, es el Salvador. Entonces la persona va a Jesús y Jesús entonces le salva y le abraza con amor, con ternura, porque fue para eso que Él vino a este mundo, a dar vida para salvar a los que están enfermos, con dolores, sean físicos o sean con problemas espirituales. Entonces, Él acepta, o sea, cuando la persona recibe el perdón de Dios, listo, el peso que ella cargaba, el peso de sus pecados, caen por la tierra. Entonces, ella, al recibir la unción del Espíritu Santo, al recibir el bautismo con el Espíritu Santo, su fisonomía es completamente
inversa de aquella que ella tenía. Ella pasa a tener la imagen de Dios. Ella vuelve hasta la imagen de Dios. Esa persona vuelve a la imagen de Dios que tenía Adán y Eva antes del pecado. Usted verifica, por ejemplo, cuando Caín mató a su hermano, su semblante cayó. O sea, cayó el semblante. ¿Por qué? Porque él cometió un pecado. Ahora, amiga y amigo, usted que me está mirando en este momento, que tiene dudas con relación a ¿yo tengo o no tengo el Espíritu Santo? Bien, cuando la persona tiene el Espíritu Santo, su semblante es pacífico. Su semblante es pacífico. Su voz es dulce, su mirada es dulce, es amable, es amigo, quiere ayudar, quiere extender las manos, quiere dar aquello que tiene dentro de sí. Su mirada es una mirada de paz y de alegría, porque ella carga consigo el Espíritu de Dios. Obviamente, ese Espíritu, el Espíritu Santo, le da la imagen, transfiere la imagen de Dios a través de su fisonomía. Pero cuando la persona vive sin el Espíritu Santo, entonces la cosa es al inverso. Entonces la fisonomía de ella es caída, el aspecto, dice aquí el texto del profeta, el aspecto, la imagen de su rostro confirma, asegura, acusa, testimonia, es un testimonio de que ella no está bien. Entonces, nadie mejor que cada uno para saber si tiene o no tiene el Espíritu Santo. Quien tiene, obviamente, cuando se mira en el espejo, siente paz, gracias a Dios. Porque el Espíritu Santo testifica, confirma, testifica con nuestro espíritu, quiere decir con nuestro razonamiento, nuestra inteligencia. Confirma con nuestra inteligencia que realmente somos hijos de Dios. Quienes somos hijos de Dios cargamos la imagen de nuestro Padre como Jesús cargó la imagen del Padre. ¿Entendió? Mi amiga, mi amigo. Ahora, quédese ahí, queda aquí la pregunta. ¿Cuál es la imagen que usted ha cargado? ¿Cuál es la imagen que usted ha cargado con usted? Que Dios los bendiga a todos y abra el entendimiento de todos para que todos puedan finalmente entender el proyecto, el plan de Él en sus vidas. Dios los bendiga hasta mañana en nombre del Señor Jesús. Amén.